que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal, gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente, el arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros y avanzar. Cosmopolita, yo quiero ser, vibrando fuerte con la pista en grito libre, camina cosmopolita va a sonar. No hay fronteras para la expresión, cada historia es revolución. Prepárense, prepárense, que Cosmopolita ya va a empezar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas, encantado. ¿Qué tal? Eduardo, muchas gracias por estar en uno de los episodios de la primera temporada de Cosmopolita y por haber aceptado. Recuerdo que te conocí en el Festival de Cine de Madrid en Matadero. La verdad que esa puesta en escena me gustó muchísimo, que le hiciste con una compañera tuya española. Y bueno, qué bueno que ahora estés aquí, te he invitado y hayas aceptado la invitación. La verdad que sí, muchas gracias por cederme este espacio. Eduardo, me gustaría, para empezar, que me comentaras un poquito cómo te defines con tus propias palabras. Pues bueno, yo soy un chico que soy músico, soy escritor, escribo poesía y bueno, y otros géneros también. Me gusta mucho aprender de todo, sobre todo todas las ramas del arte, me gusta conocerlas para saber también la complejidad que tienen. Y bueno, una persona que no se cansa de aprender, que le gusta expresar lo que siente mediante la música, mediante la escritura, y poco más. Soy una persona sencilla y ya está. Coméntame, ¿y de dónde viene toda esa vena musical primero? Después ya hablamos un poco de la escritura. Coméntame un poco eso, cómo han sido tus inicios o tus primeras experiencias de pequeño, quizás que has tenido, y eso te ha llevado poco a poco a ir creciendo. Claro, pues mira, la música ha sido en mi vida literalmente mi pan de cada día, porque mis padres son artistas, entonces la música es lo que me ha dado de comer siempre. Mi padre es guitarrista flamenco, Basilio García, mi madre bailaora de flamenco, Lola Mayo. Entonces, bueno, yo he nacido ya en música, toda mi vida he ido alimentándome de música. Que yo quisiera dar con la flauta travesera ya sí es un poco más raro, por decirlo de alguna manera, porque yo me he criado con una guitarra en mi casa, en el mundo del flamenco, no había ninguna flauta. Yo intenté ser guitarrista de pequeño, intenté ser percusionista, intenté ser bailador, intenté serlo todo, pero bueno, curiosamente la flauta llegó a mi vida. ¿La descubriste? La descubrí, sí, soplando en los botellines esos que hay en los bares de Coca-Cola y tal. Vale, pues ya. ahí mis padres dijeron, vamos a probar, a lo mejor es su instrumento, y bueno, pues ahí fue el encontronazo con la música que en mi vida. ¿Y cómo recuerdas quizás un primer acercamiento con la flauta? Ya que me comentas que descubriste, ¿cómo diste ese paso quizás a comprarte una? Claro. ¿O te la compró tu padre? ¿O comenzaste a estudiar? Eso fue porque mis padres son unas personas también muy abiertas de mente. Entonces, claro, nuestro ídolo en casa siempre ha sido Paco de Lucía. Llega a ser siempre el tema central de todas las conversaciones de flamenco. Exacto. Pero porque es que ha sido, yo creo que el flamenco internacional más reconocido de todos los tiempos. Él llevaba en su grupo al maestro Jorge Pardo. Entonces, claro, al probar con la flauta travesera, mi padre ya había trabajado con muchos flautistas y tal, dijo, bueno, pues vamos a probar a lo mejor ese instrumento. Yo vi a ese hombre y me enamoré de la música. Había Jorge Pardo haciendo esas cosas, ese tipo de soplido, y me enamoré de la música. Después de eso, ya cuando empecé un poquito en este instrumento, mi padre me dijo que estaba bien que yo fuera artista, pero que no sería un artista para buscarme la vida, que si quería ser artista tenía que estudiar. Entonces entré en el conservatorio, descubrí también la música clásica y me enamoró a la par que el flamenco. Y bueno, pues ahora mismo en ese camino sigo. ¿Qué encuentras en el flamenco o cómo podrías explicarlo desde el lado de identidad para ustedes? Bueno, el flamenco, tú lo has dicho muy bien, es una identidad que tenemos nosotros, te hablo los gitanos y también los flamencos en sí. Siempre se dice lo típico, ¿no? Es un estilo de vida, pero es que es una pura verdad. Porque es que se puede ser flamenco sin necesidad de tocar un instrumento ni subirte a un escenario, y es que el que es flamenco vistiendo, el que es flamenco andando, es flamenco comiendo, es flamenco hablando, el tipo de palabras que utiliza y todo eso. Entonces, esa es la manera que es una relación con nosotros. Es un estilo de vida. Sí, por decirlo. Es un estilo de vida el ser un flamenco, digamos. Eso es.
Y Paco de Lucía, cómo lo percibes tú desde que lo conociste a ese personaje? Porque él había una relación, digamos, con mi país cuando viajó y descubrió el cajón, Claro. ¿no? Me quisiera saber hablar un poco de ese personaje porque yo lo conozco y lo hemos escuchado mucho, en Perú se lo escucha mucho. Mira, Paco de Lucía, hablar de ese hombre es hablar como del genio supremo que ha dado la música. O sea, para mí Paco de Lucía, para mi gusto, con respeto, está por encima de Jimi Hendrix, de Steve Vai, de toda la música entera, porque es que la técnica, la destreza y todo lo que conlleva la musicalidad de ese hombre, era un genio. Era un genio. Entonces, ¿cómo lo concibo? Yo recuerdo, fíjate, tengo un flash en mi cabeza con 2 o 3 años de mi padre llevarme a su estudio, sentarme en su pierna y decir, mira, te voy a enseñar una obra de arte y ponerme entre 2 aguas. Ya, Entonces, Dios, claro. esa relación, yo Paco Lucía lo tengo en mi vida. Bueno, acabo de venir escuchándolo ahora mismo. Y claro, esa es la canción más top, considero yo también, porque yo lo he descubierto así con esa canción de... Entre 2 aguas, ¿no? Creo que como que le dio mucha fama. Pero Paco, aparte de Entre 2 aguas, tiene unas músicas que son verdaderas joyas. Ha colaborado también con Camarón, ha hecho un tiempo, ¿no? No existe mejor dúo en la historia. Paco y Camarón es lo mejor que ha dado el señor. Tal cual, tal cual. ¿Y qué te inspira a hacer música? ¿De dónde viene o tienes algunos referentes que siempre estás tratando de buscar? Claro. Pues mira, a mí hacer música me inspira mucho los sentidos de la naturaleza, por ejemplo. Me inspira mi familia. Yo soy una persona muy familiar, que en todo lo que hace en su vida se basa en su familia, en mi padre, en mi abuelo, mucho tiempo, mucho atrás. Y bueno, y en artistas que me pueda fijar, aparte de Paco de Lucía y Camarón, que para mí son casi innombrables porque son los genios del flamenco. Hay un guitarrista que a mí me inspira muchísimo, me ha inspirado desde que soy pequeño, que es el Niño Miguel, que es el tío de Tomatito, por ejemplo. Tomatito es otro gran guitarrista. Bueno, hay grandes músicos que es que una frase de un guitarrista, te puedo decir, Jesús de Rosario, por ejemplo, increíble guitarrista del flamenco, te puede inspirar y creas tú una música. Entonces, bueno, pues yo creo que la música se crea de alimentarte de otras músicas, de otras personas. ¿Cuál fue tu primera experiencia, digamos, un poco más profesional? ¿Y qué recuerdas? ¿Y qué sentías previamente también en una presentación que quizás hayas participado? En el cual ya te sentías, digamos, un músico, ¿no? Más profesional. Ese momento llegó cuando yo tenía 14 años, cuando ya puedo considerar así un poco más profesional, aunque mi primera aparición en un escenario fue en un tablao en Madrid con mis padres, una rumba que hice con mi padre. Tenía yo 9 añitos, acababa de empezar con la música hacía 6, 7 meses. Y monté una rumba con mi padre y yo estaba súper nervioso. Esa fue mi primera aparición en un escenario. Y luego, como profesional, pues tengo 2 puntos que fueron casi a la par, que fue con un hombre que es muy amigo de mi familia, que se llama Juan Serrano, un guitarrista, y ese hombre con 13 años o 14 me dio el lugar de poder participar con él y con todos sus alumnos para salir en un escenario. Entonces salí en un teatro de Madrid, también estaba muy nervioso y bueno. Y luego... Creo que siempre, ¿no? Hay un nerviosismo previo. Es muy necesario. A mí me da miedo el que sale sin estar nervioso y sale como que le da igual la música, porque eso es más peligroso. Claro. Es necesario tener una chispita para que tires hacia adelante. Y luego también, a la par que eso que te he contado, ese año me fui con mi madre a Estados Unidos. Me fui a Los Ángeles. Sí, tengo ese dato ahí. Sí, pues ese año con 14 años me fui a Los Ángeles con ella y también ahí hice una aparición en un teatro, en un escenario. Entonces puedo considerar esas 2 apariciones como mi salida profesional. Salida profesional. ¿Qué experiencia te llevaste de ahí? Bueno, eso fue algo súper enriquecedor. ¿Cómo sentiste la energía que te da el público a veces, ¿no? Que es importante. Es muy importante. Además, como el público esté dormido, tocas muy mal. El público necesita que tenga chispa. Necesitas ese feedback, ¿no? Exacto. Esa validación para... Entonces, ¿qué sentí? ¿Te refieres del viaje aquel, ¿no? A Estados Unidos. No, la sensación de estar ahí en el escenario, quizás cómo estabas viendo y decías, estoy yendo a Los Ángeles, estoy saliendo de mi país. Pues esa sensación de estar en el escenario yo creo que es lo que a un artista le hace artista. Porque si es por las horas de estudio, por las frustraciones, por las veces que te sientes inferior, uno no es artista. Pero cuando sales al escenario, te aplauden, ves cómo te miran, sientes que te sale lo que tú quieres hacer. Esas sensaciones, lo que uno siente, es por lo que yo creo que uno es artista, por lo menos por lo que yo soy artista, sin duda. Y te llevaste, digamos, una experiencia grata, sí. ¿Sabes? Entonces, digamos que en ningún momento sentiste de que no le podías hacer. No. ¿Nunca has tenido inseguridades?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Muchísimas, todas las del mundo, pero procuro que no se vean. Procuro no mostrarlas, Claro. porque bueno, también considero que si alguien cuenta conmigo es porque sabe que yo soy capaz. Ajá. Te estoy hablando antes, ahora mismo estoy más capacitado, evidentemente, que cuando era más Claro. pequeño. Inseguridades tengo, por supuesto, y todos los días. Y además yo creo que todo el mundo tenemos inseguridades. Lo importante es no dejar que te coman, no dejar que el público las vea, Ajá. sentirte seguro. Y bueno, también uno, aparte de tener seguridades, uno sabe dónde está su límite. Malo es el artista que sabe dónde está su límite y pretende sobrepasarlo, porque no vas a dar a más. ¿Quieres llegar a una audiencia diversa y comprometida? El programa Cosmopolitas es el lugar perfecto para ti. Nuestro programa explora temas de interés general, desde cultura, arte, entretenimiento, temas sociales y tendencias. Con una audiencia apasionada y comprometida, es el espacio para promocionar tu marca o negocio. Si estás interesado en trabajar con nuestro programa, te brindamos opciones como menciones en el programa, publicidad en redes sociales y más. No pierdas la oportunidad de conectar con nuestra audiencia y promocionar tu marca. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642-161392 o a nuestro correo electrónico cosmopolitas.prensa@gmail.com. Cosmopolitas, un espacio que va más allá de lo que buscas. Eduardo, coméntame un poco, ¿cuál ha sido de tus presentaciones que más lo has disfrutado y por qué? Una presentación buenísima que yo disfruté muchísimo fue el homenaje que se le hizo a la Tati, una gran bailaora que ha dado esta ciudad de Madrid. En los Teatros del Canal fue en 2022, iba yo tocando con mi padre, bueno, otros grandes artistas, ¿no? Primero, por trabajar con esa maestra, que es una gran maestra del flamenco. Esa mujer ha bailado con Camarón, ha estado con todo el mundo. Ya. Es una gran maestra del flamenco. Entonces yo he tenido la suerte de tocar junto a ella. En el mismo cartel del homenaje a aquel estaba, por ejemplo, el cantador Juan Villar, Ajá. uno de los últimos mohicanos que nos quedan en el flamenco, un maestro también de la época de Camarón. Ajá. Estaba el guitarrista Rafael Riqueni, Gerardo Núñez, María Terremoto. Bueno, es que no me quiero dejar artistas, pero ese día fue para disfrutar de principio a fin. Gente de renombre. Increíble, increíble. Toda la gente que yo admiro estaban ahí. Yo pude compartir con ellos en los camerinos. Encima me han visto nacer todos prácticamente por ser hijo de mi padre, Basilio García. Claro. Entonces, bueno, pues ese día fue uno de los días que yo más... ¿Llegaste por tu padre? Él te convocó. Claro, porque fíjate, mi padre tiene 57 años, lleva en el flamenco desde los 14 y desde los 14 lleva con la Tati. Ya. Desde los 14 años lleva, y más de 30 y pico años. Entonces, que me diera también ese lugar como que sigue la generación con esa mujer. Esa mujer ha sacado, por ejemplo, a la familia de los Parrilla, que son Bernardo Parrilla, violinista, Manuel Parrilla, guitarrista, y Juan Parrilla, flautista, a la cual mejor, y Juan Parrilla es otro de mis referentes, junto a Jorge Pardo, los dos en los que yo más me puedo fijar a la hora de este instrumento, de la flauta flamenca. Claro, que es tu especialidad. ¿Y llegaste a conversar con uno de esos artistas o un poquito te cohibiste? ¿Cómo fue en ese camerino? Sí, conversé bastante. Además que yo siempre he tenido, no te voy a decir, es casi poca vergüenza. Ya, que es bueno a veces, Es ¿no? bueno, porque yo cada vez que agarro a un artista de esa talla, le pregunto todo lo que puedo. Porque es que si los tengo delante y no aprendo, no me sirve de nada tenerlos delante. Eso lo hacía, por ejemplo, con el Guito, otro de los grandes bailadores que ha dado la historia. Al Guito también me he criado con él y a ese hombre yo le preguntaba todas sus batallitas de joven para que me contara. Entonces, claro, sí pude hablar con todos ellos porque encima son muy buena gente. Claro. Todo el mundo del flamenco, todos los artistas suelen ser muy buena gente. Y ya está, fue una experiencia muy bonita. ¿Qué consejo te llevarías de ahí? Quizás por ahí algo que te quedó marcado, que llegaste a hablar con algún personaje y te dijo algo que te quedó. Consejos, de ese día concreto no me acuerdo, pero consejos que haya tomado, por ejemplo, es en cuanto a la música, que menos es más. Es decir, que tocar mucho no sirve de nada si no tocas en los sitios que debes tocar. También un consejo que me dio el maestro Jorge Pardo es que no tenga miedo de tirarme a la piscina. O sea, que me atreva a tocar, que no me cohiba. Que si hay un espacio en el que es posible que yo meta mi flauta, que lo haga. Entonces, Claro, dos consejos. está buenísimo.
Ahora, quiero pasar un poco a la música clásica, sé que también te gusta Sí. y lo disfrutas. Muchísimo. ¿Cómo así? ¿Cómo así también lo consideras parte de tu vida, ¿no? Que la pasas muy bien, cuéntame esa faceta del jazz. La música clásica llega a mi vida también, con lo que te he contado del conservatorio, porque también mi padre, anteriormente a ser guitarrista, él estuvo en el conservatorio estudiando piano clásico. Tuvo que dejarlo por motivos, pero el caso es que mi padre también siempre me ha inculcado una cultura musical muy grande. Y mi madre también, ella siempre le ha gustado mucho el tema del rock, la salsa, entonces siempre me han hecho tocar muchos campos. La música clásica llega a mi vida, pues por ejemplo, de mano de Manuel de Falla. Manuel de Falla es uno de los... Un tocayo mío, un tocayo mío. Sí. Como decimos, Claro. que cuando yo me llamo Manuel. Pues, Claro, claro, es verdad. Pues Manuel de Falla es uno de los grandes músicos que ha dado también este país. Y, por ejemplo, Paco de Lucía hizo un disco dedicado a obras de Manuel de Falla. Manuel de Falla lo utiliza, por ejemplo, Antonio Gades en una de sus obras. Y por ahí llega mi relación con la música clásica. Con la música clásica. Y sigue descubriendo, me imagino. ¿Hay algún otro género por ahí que te guste, aparte del jazz? Porque hay... Mira, me gusta mucho la música balcánica. Ah, mira. La música balcánica porque, claro, los orígenes del pueblo gitano llegan también. El recorrido que se hace al salir de la India hasta que llegan a España también tiene que ver mucho por los Balcanes. Y es que son una gente con la que me siento muy familiarizado. Tienen unas escalas que para mi oído son preciosas, que yo las intento utilizar, de hecho, y aprendo mucho de la música balcánica. Hay un grupo que me encanta que se llama Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, ¿Ya? que tiene unas músicas preciosas, son gitanos de países de Europa. Ajá. Y estoy deseando que vengan a España para poder conocerlos. Para poder conocerlos, qué guay que está. Eso estaba bueno. ¿Hay algún otro ritmo que te haya llamado la atención? Hablo desde el lado de Latinoamérica, porque sé que conoces un poco, me estabas contando algo detrás antes de que empecemos la entrevista. Y no sé, coméntame eso, si hay algún ritmo que te gusta o que hayas explorado o estás en eso de ir explorando un poco. Claro, pues mira, por ejemplo, con México tenemos mucha familiaridad, sobre todo los flamencos. Mi familia en concreto también, pero los flamencos en sí, México lo tenemos como una segunda casa. Entonces, la música de los mariachis, todo eso a mí me encanta. Todo el tema del bolero me apasiona. Y la salsa, pues ya ves tú, me vuelve loco. La salsa, porque encima tiene mucha relación con la rumba, con la rumba catalana, con la rumba gitana. ¿Conoces algunos artistas latinos así que tú digas, wow, este artista latinoamericano me parece estupendo lo que hace, ¿no? Aunque sea muy mítico. Es un muy buen músico. Aunque sea muy mítico, Luis Miguel. Ya. Yo con Luis Miguel me pierdo. De hecho, hace poco tuve el placer de trabajar para él, conocerlo personalmente. Ah, mira. Guay, fue increíble. ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntame eso. Bueno, pues fue a raíz de una bailaora que se puso en contacto conmigo para una fiesta privada. Y bueno, pues yo la casualidad de que estaba ahí Luis Miguel, para mí era un sueño conocerlo, porque al nivel que yo admiro a ese hombre es también casi al nivel de Paco y Camarón. Claro, claro. El sol le dicen, el sol de México le dicen a Luis Miguel. Pero él cantó. No. ¿no? Solamente estaba dentro del público. Claro, estaba asistente, estaba ahí. Y luego, pues a lo mejor... ¿Y tocó en el flamenco? Sí, nosotros, porque a Luis Miguel le apasiona el flamenco. Claro, su padre, de hecho, era cantador, me parece. Ya. Pero también venía del mundo del flamenco porque su padre era español. Claro. Y sí, estuvimos haciendo flamenco. Y luego también me gusta mucho de la salsa, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa. Ya. Y... Pues, es una salsa un poco más sensual, lo de Gilberto Santa Rosa. Sí. Pero la salsa en sí me encanta. El mariachi me gusta mucho. Y cuando conozco música criolla, me habéis dicho que es lo del Perú, ¿no? Alguna vez he escuchado, también tiene unas melodías y unas técnicas muy bonitas. ¿Y tú lo relacionas mucho, consideras, con el flamenco? ¿Tiene algo? ¿Cómo lo ves? Posiblemente tiene algo que ver, porque claro, date cuenta que al fin y al cabo esas son músicas que se han retroalimentado entre ellas. Sí. Los flamencos han aprendido de ellos. Un caso es lo del cajón, por ejemplo. La técnica es de cuando Paco Lucía llegó al Perú, se encontró con ese instrumento que, como él dice, imitaba el grave de la planta o del tacón y el agudo. Muchos hacen ese tipo de zapateo, ¿no? Claro, el zapateo. Entonces son músicas al fin y al cabo que se han alimentado, porque como somos hispanos, somos todos hermanos. Sí, de alguna manera tenemos algo en la vena ahí. Algo tenemos en común, eso está claro. De todas maneras.
Y verdad, hablando ahorita que estás hablando del cajón, ¿cuánto sientes que ha alimentado el cajón al flamenco? Yo creo que ha sido un antes y un después, sin duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu punto de vista? Cuéntame eso, ¿verdad? O sea, quiero ver la percepción de ustedes, porque nosotros tenemos una, pero los españoles me gustaría saberlo, ¿no? Pues mira, anteriormente al cajón flamenco, al cajón peruano, que luego ha derivado con unas modificaciones el cajón flamenco, que también se conoce, existía, para marcar la percusión en el flamenco, existían los palmeros, era una profesión. Estaba el que era palmero, y también con las palmas se hacen verdaderas locuras. Y luego estaban los bongos, que también es un instrumento que estaba muy introducido ahí. Pero creo que el cajón ha enriquecido mucho, tanto para marcar una base contundente, como para ese punto de que la base sea grave, sin molestar. No digo que los palmeros molestasen, ni muchísimo menos. De hecho, enriquecía mucho una música. Pero el cajón hace que tengas una base contundente y que no molesta hasta ahí, pero siempre te mantienes en el sitio. Y también aporta mucho a la rumba, ¿no? También es un instrumento de percusión que se ha juntado mucho. Se ha juntado, sí. Por ejemplo, Rubén Dantas, que fue el que lo metió junto a Paco de Lucía, se hacía como un set, que era el cajón, estaba sentado en el cajón, tocaba las cajas, tocaba a lo mejor los bongos, tocaba los platos, era un set que hacía, pues, todo eso enriquece a la música. ¿Necesitas impulsar tu marca o negocio? En Caral Fields ofrecemos servicios integrales para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Nuestros servicios incluyen producción audiovisual, social media marketing y relaciones públicas. Nuestro equipo está aquí para ayudarte a crear contenido visual atractivo y gestionar tu imagen y reputación en los medios y redes sociales. Estamos comprometidos con la calidad y la creatividad para ofrecerte resultados que superen tus expectativas. Contacta con nosotros, llama al 642-1613-92 o escríbenos al WhatsApp. Caral Fields, creando historias que conectan. Eduardo, coméntame, ¿y qué otros tipos de fusiones has encontrado en el flamenco? La fusión es algo que ha enriquecido mucho a cualquier música. La fusión hay que tener cuidado con la fusión, porque la fusión, siempre que investigues en otras músicas, siempre tienes que respetar la base de donde tú partes. O sea, si yo parto del flamenco, quiero, por ejemplo, fusionar con el rock, tengo que seguir respetando los cánones que tiene el flamenco y los cánones que tiene el rock. Ahí viene la dificultad de fusionar de una manera buena. Saber relacionar las dos músicas, que se puede hacer perfectamente, respetando las dos músicas justamente también, porque mira este caso del rock flamenco. Salieron con el flamenco rock las grecas, que fueron dos mujeres revolucionarias en los años 70, 80. Ya hace 40 años. Sí, hace ya mucho tiempo, en una época muy conservadora. Se atrevieron esas mujeres. Allí también de España estaban viendo. Aquí estaba viendo una época muy chunga. Entonces esas mujeres salieron arriesgándose, haciendo preciosidades, y se formó el grupo de las grecas. También tengo que mencionar, por supuesto, el grupo de Pata Negra, Raimundo y Rafael, que eran dos hermanos, la familia Amador, que han sido una familia muy transgresora en el flamenco, que son de Sevilla, y ellos mezclaban a lo mejor una bulería con blues o con rock. Y Raimundo Amador, de hecho, ha tocado con B.B. King, con músicos de esa talla. Bueno, está bueno. A mí me gustan mucho los delincuentes. Coméntame un poco, ¿cómo ves ese género? ¿Lo siento un poco muy aflamencado o estoy un poco equivocado? A ver, yo no los he escuchado mucho, los delincuentes. Pero bueno, siempre se tiene un concepto también con ese tipo de músicas como que es flamenco, y lo que realmente hacen otras músicas también es que utilizan la famosa cadencia andaluza, y utilizando esas cadencias hace que suene, que parece que es flamenco. También utilizan giros en la voz que parecen giros del flamenco, pero realmente a veces no tienen nada que ver. Lo único que utilizan las mismas tonalidades, las mismas cadencias. ¿Que hayan versionado algo del flamenco? Puede ser, porque te he dicho que no he escuchado mucho a ese grupo. Pero la verdad que no lo sé bien. No podrías explicarlo, pero igual tiene algunas cadencias, como tú dices. Eso sí puede ser. Hay un sellito, siempre hay. Bueno, siempre se va a notar igual en España. Claro, es que la cadencia andaluza es en la que se basa el flamenco. Pero también, como hemos hablado antes de Manuel de Falla utiliza muchísimo la cadencia andaluza. El famoso La Sol Fa Mi, que se conoce. Ahora pasamos a tu faceta de escritor. Estupendo. Que sé que también lo desarrollas. Cuéntame un poco, ¿cómo inicias? ¿En qué momento decides comenzar ahora a escribir? Y poesía, ¿no? Y poesía, sí. Pues mira, la escritura viene a mi vida
de que yo soy bisnieto, tengo la suerte de ser bisnieto de Basilio García Cabello. Viene en familia de artistas. Por suerte, vengo de familia de artistas, porque desde luego es una suerte que me ha regalado Dios. Soy bisnieto de Basilio García Cabello, que ha sido uno de los grandes autores que ha dado España. No ha sido tan reconocido como debería, porque Veo bueno, canciones, ¿no? Muy... hizo canciones muy populares como Vino Amargo, que es que la cantaba Rafael Farina, que ahora la ha hecho Israel Fernández. 12 cascabeles, que la cantaba Joselito. Ajá. Esa es muy conocida, esa canción. Hermanita Hermana. Bueno, también aparte de canciones, era dramaturgo, hacía obras de teatro, hacía revistas literarias, hacía libros de novelas, hacía poesías. Entonces me vine un poquito de ahí, porque su hijo, mi abuelo Armando, también escribía canciones, poemas. Mi padre también escribe y es compositor. Entonces, bueno, al igual que la música la he conocido en mi casa, la escritura también la he conocido en mi casa desde que soy pequeño. Siempre intenté, cuando era un niño, escribir y no me salía porque no era mi momento. Claro. Hasta que me salió, no sé lo que seré, eso ya tiene que opinarlo la gente. Claro. Lo que sí sé es que yo estoy a gusto con lo que hago. Sé que me expreso y cuando me expreso estoy a gusto con lo que hago, entonces a mí me sirve. ¿Quieres que tu marca o negocio sea noticia en Perú? En Canal Films tenemos la solución perfecta para ti. Nuestros servicios de prensa en colaboración con una agencia especializada te permiten posicionar tu marca o negocio en el mercado peruano de manera efectiva. Nuestro equipo de expertos en relaciones públicas y comunicación trabajará contigo para crear una estrategia de prensa que se adapte a tus necesidades y objetivos. No pierdas la oportunidad de aumentar tu visibilidad y credibilidad en el mercado peruano. Contacta con nosotros en Canal Films. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642 1613 92. ¿De quién estás nutrido? En la escritura, Ajá. ¿Escritores o libros que te han impactado? de Antonio Gala, por ejemplo, es uno de los grandes poetas, a mi parecer. Del maestro Manuel Molina, que no creo que se le considere tanto, que es un cantador de flamenco, pero es que como poeta es inmejorable. Manuel Machado de los hermanos Machado, Antonio maestrazo, pero Manuel a mí me toca algo más, porque bueno, también tiene mucha relación con el flamenco ese hombre. Hay muchas letras del flamenco que son de Manuel Machado y su forma de escribir me recuerda mucho a la que yo he visto en mi casa. Y también, por supuesto, tengo que mencionar a Federico García Lorca. Ese hombre ha sido mi campo de entrada junto a Bécquer, a Gustavo Adolfo Ese es Bécquer. un clásico, perdona que te interrumpa, en Perú, ¿eh? Cuando llevamos cursos de literatura, Claro. desde el lado de España tiene que ir Federico García Lorca. Es que es uno de los grandes referentes que ha dado la literatura, tanto por su escritura, que era buenísima, como por su vida y por su triste final que tuvo. Sí, en Granada, ¿no? En Granada. En Granada. Pues yo quisiera que me comentes y que me definas un poco para ti, desde el lado personal, ¿qué es la poesía? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te da? La poesía es una manera de expresar lo que llevas dentro. Y hay gente que, aunque yo parezca muy extrovertido, soy bastante introvertido. Y hay gente que nos expresamos. La música y la poesía yo las suelo llevar a la par. A veces me hacen mucha pregunta que si tengo relación entre una con la otra, pues sí. Sí, tiene mucha relación, creo yo. Tiene mucha con la otra, porque como son mis sentimientos las dos cosas, escribo igual que toco. Una cosa va con la otra, yo creo también. Y aparte, el músico, pues, si quiere componer, pues, ¿qué necesita? Escribir. Escribir. Entonces está muy latente en ti en día a día. Pero si pudieras elegir entre la música y la escritura, No podría. es como que... No podría elegirte eso. Porque la música es verdad que desde mi nacimiento ha sido mi estilo de vida. Pero la escritura se ha convertido en mi estilo de vida. También. No podría decirte eso. Arma de doble filo. Prefiero quedarme sin las dos antes que elegir una. Definitivamente. Eduardo, yo quisiera que me comentes un poco ya para ir cerrando, de si tienes sueños, metas todavía pendientes, ¿no? Yo sé que eres joven, tienes una carrera por delante, pero ¿cómo te ves? Me queda toda la vida por delante, me queda todo que hacer, me queda muchísimo que estudiar y muchísimo que demostrar a la gente. Porque si tanto hablo de sentimientos, quiero también que los otros lo conozcan y que sepan de verdad cómo soy. Entonces, bueno, ¿qué sueños tengo? Tengo el sueño de vivir tranquilo, poder vivir de mi música y ya está, demostrar a la gente lo que soy y que la gente sepa verlo. ¿Qué te disfrutas más? Pues que es la manera en la que yo tengo de
de conocerme a mí mismo, de conectar conmigo mismo. Disfruto mucho, pues, por ejemplo, poder relacionarme con otros artistas. Ahora he tenido el gran placer de tocar junto a Jerónimo Maya, que es uno de mis grandes referentes en la música. Claro. Entonces todo eso me nutre. También estoy en el tablao tocando con Jesús de Rosario. Claro. Mi padre, los compañeros que yo siempre he visto de mi padre, conocer otros músicos, nutrirte de otras músicas, nutrirte de la melodía que ha sacado uno, escuchar la intención que le ha dado el otro, es lo que verdaderamente... Eso te llena ya, eso es lo mejor que te puedes llevar. Eso te llena muchísimo. Bueno, Eduardo, ha sido grato conversar contigo. Espero de que quizás más adelante, cuando estés en otra etapa, y yo también, vamos a hacer otro episodio, ¿no? Grabar aquí y hablar de otras cosas más que se pueden conversar. Claro que sí. Así que, Eduardo, nada, gracias. Hemos estado con Eduardo García, músico y escritor español, y así que le hemos pasado bien. Así que espero que lo puedan disfrutar, ¿no? Muchas así que nos vemos. todo. Nos vemos. Hasta luego. Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar.